Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los cielos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Buenas noches a todos los que están por ahí oyendo este programa que está iniciando. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar acá junto con mi hermano Alejandro. Les pedimos disculpas de antemano por el atraso, un malentendido. Así que esperamos nos comprendan, y no tan solamente ustedes, sino que los chicos acá atrás, porque quizás esto se extienda un poco más, pero damos gracias a Dios porque nos permite el poder realizarlo. Yo ya pensé que lo iba a tener que hacer sola. Así que, hermano Alejandro, ¿cómo está? Bien, bien. Les saludo a todos los hermanos que están ahí en sintonía. Bienvenido a este programa Tiempo de Verdad. Vamos a ver un tema bastante importante hoy día. Estamos viendo una serie de preguntas que solemos hacernos no solamente los creyentes, sino que también aquella gente que no es creyente o que no es asistente a una congregación, no es cristiana y que tiene un montón de dudas, y ahí les salen siempre preguntas. Como los veníamos viendo hace semanas atrás, ¿cierto? ¿Quién es Dios? ¿Por qué existe? ¿Si realmente existe? Son preguntas que están en el común de la gente, y estos programas se han hecho para ir entendiendo a la luz de la Escritura y dando una respuesta a todas estas interrogantes. Así que bienvenido, ya estamos de lleno en lo que va a ser el tema de hoy, así que les saludo a todos, saludo a nuestros hermanos que me recibieron con mucho cariño. Y vamos a orar. Amén. Amén. Oramos al Señor. Señor Jesús, en esta tarde, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Señor, ayúdanos a interpretar de buena manera tu palabra. Queremos ser fieles al momento de exponer este tema, fieles a la Escritura, que todo pensamiento nuestro quede a un lado para que la verdad de tu palabra siempre alumbre nuestra mente, nuestros corazones, y que estas interrogantes que muchas veces nos hacemos, Señor, puedan ser respondidas a la luz de tu palabra. Bendice a cada oyente, a cada amigo, a cada hermano que va a estar en sintonía, y que podamos en esta noche ya ser edificados juntos, porque todos estamos aprendiendo acerca de la Escritura. Así que gracias te damos y pedimos tu dirección, Espíritu Santo, y abre nuestro entendimiento, haznos entender tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y vamos a ir de una a la pregunta que nos tocó. ¿Cuál es esa pregunta, hermana Jade? ¿Por qué debemos ir a la iglesia? ¿Por qué debemos ir a la iglesia? ¿Por qué? Te la pregunto yo, hermana Jade. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Sabrá Dios. Ahora, esa pregunta tristemente la hacen dos tipos de personas. Los creyentes muchas veces se hacen este tipo de preguntas. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Y los inconversos también, con mayor razón, ellos también se hacen esa pregunta. ¿Por qué debiera ir yo a ir a la iglesia?
Amén. Como dices tú, hemos estado escuchando preguntas que suele ser gente inconversa la que nos las hace. Pero esta vez, cuando también lo estudiábamos, es una pregunta que se la hacemos y nos las hemos hecho quizás alguna vez. Yo recuerdo haberme hecho esta pregunta cuando estaba iniciando, cuando era mucho más joven. Y claro, pero bueno, lo primero que debemos entender y es darle definición a qué es la iglesia. Muchas personas piensan que la iglesia es solamente la estructura física, que es el templo, que es un lugar donde gente se junta a tener sus reuniones. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que la iglesia está compuesta por todas aquellas personas que han nacido de nuevo. Amén. Amén. Es toda aquella persona que ha recibido a Jesucristo en su vida. Se ha arrepentido, ya ha creído y ha puesto su fe en Él. Amén. Por tanto, donde hay más de 2 creyentes reunidos, podemos ver la iglesia. Amén. Es ahí donde ellos se reúnen a estudiar la palabra de Dios, a orar, a adorar al Señor. Y es ahí en esos momentos donde podemos ver la iglesia de Dios. Ahora bien, muchas veces la pregunta, como es la que nos toca hoy día, es ¿por qué debo ir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esta pregunta proviene de personas que no han conocido a Cristo y no han comprendido el propósito que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia. Y hay 2 razones a la cual le podemos dar una explicación de por qué se hacen estas preguntas. Y es que el ser humano, debido a su naturaleza pecaminosa, tiende a rechazar las instrucciones que Dios nos da a través de la palabra de Dios. Claro, porque si hay algo que todos nosotros traemos en nuestros genes es la tendencia a la desobediencia. Somos desobedientes. Somos reacios a obedecer. Siempre nos oponemos a lo que Dios ha determinado. Entonces, por eso es que, como dices tú, mayormente la persona o el individuo no creyente resiste la idea de que tiene que asistir a una congregación. Y ahí valga la confusión que siempre tenemos, pero la idea es que igual se entiende. Y como decías tú al principio, la iglesia no es la estructura física. Por un tema de quizás de cultura, de lenguaje, de fácil comunicación, nosotros utilizamos aquel término, vamos a ir a la iglesia. Pero la persona inconversa tiene esto de que rehúsa, se opone a la idea de poder ir a una iglesia y da un montón de argumentos que lo vamos a ir viendo más adelante para oponerse y tener una justificación ante los demás, no ante Dios, de por qué ellos no quieren asistir a una congregación, por qué no quieren ser parte, y dan un montón ahí de argumentos que parecieran ser muy loables o tener mucho sentido para argumentar que no es necesario ir a una congregación, pero sí es necesario. Es necesario, y como tú decías, hay 2 razones por las cuales un inconverso rechaza lo que Dios nos dice a través de su palabra, que es importante asistir a el congregarse. Una es porque la condición en la que se encuentra es una condición caída, una condición de pecado. Entonces le resulta imposible comprender plenamente las cosas que nosotros espiritualmente ya comprendemos. Y obedecer los mandamientos de Dios es algo que ellos no van a entender. Incluso se van a quizás a negar a querer comprenderlo. Y segundo, ¿cómo podrían entenderlo si nunca lo han aprendido? Y es exactamente en la iglesia, en el lugar donde todos aquellos nacidos de nuevo lo aprenden.
es donde en esos lugares donde la palabra es expuesta, pueden escuchar la palabra de Dios y poder entender estas cosas. Claro, ahora el fin, como lo podemos ver y lo vamos a ir viendo, siempre como que nos tendemos a adelantar un poco, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo que para el creyente es absolutamente necesario congregarse, estar junto a otros creyentes. Por eso que el inconverso lo ve como algo que no tiene mayor importancia, porque no es creyente, no tiene al Espíritu Santo, no ha podido abrir sus ojos, su entendimiento a comprender las verdades escriturales, a lo que Dios pide de cada creyente. Es imposible que él lo pueda comprender, porque no es un creyente, no es un creyente. Entonces va a estar ahí luchando y argumentando continuamente por qué no va a la iglesia, no lo ve como una necesidad. Jamás un inconverso va a ver como una necesidad ir a la iglesia, a menos que Dios comience a trabajar en ese corazón. Amén. Y es que el inconverso regularmente utiliza esta frase. Vamos a ir utilizando frases que a veces los inconversos, cuando nos referimos a la gente inconversa, es a los no convertidos a Cristo, aquellos que se rehúsan a vivir en obediencia al Señor, aquellos que no han tenido un encuentro con el Señor, no han reconocido que son pecadores, viven de la misma manera. O sea, quizás ellos tienen noción de que hay un Dios, pero no viven como Dios quiere que ellos vivan. El inconverso es alguien sin Cristo. Y él utiliza frases como la siguiente: ¿por qué yo debiera ir a la iglesia? Y esas son frases que escuchamos regularmente cuando nosotros queremos compartir el evangelio a alguien, y siempre terminamos invitándolo a la iglesia. Pero vamos a la iglesia, te invitamos. El domingo tenemos reunión a las 11, 11:30, vamos, te invitamos. Y el inconverso, ¿qué va a decir? ¿Y por qué debiera ir yo a la iglesia? Esas son las respuestas que suelen dar estos individuos sin Cristo, que argumentan que no es necesario ir a la iglesia para ir al cielo. Les presentamos el evangelio, que hay salvación, hay vida eterna, pero ellos argumentan, pero ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo me puedo ganar el cielo siendo buena persona, Haciendo buenas obras. haciendo buenas obras. ¿Ah? ¿Por qué es necesario ir a la iglesia? ¿Por qué? Se preguntan ellos. Si yo quiero ir al cielo, ¿por qué debiera ir a la iglesia? Y de cierta manera esto es normal escucharlo en un no convertido, en alguien no creyente. Podemos entender lo que sea normal que ellos lo digan. Recordemos que nuestra carne se rehúsa a obedecer. Si aún en nosotros que ya somos creyentes, siempre nos rehusamos, resistimos a obedecer las Escrituras, con mayor razón aquel que es inconverso. Él por naturaleza va a rehusar, a resistir todo lo que sea una ordenanza divina. Entonces, él rechaza el compromiso espiritual con Dios y con los otros creyentes, porque no forma parte de su naturaleza. Es imposible que él pueda ver el congregarse como algo bueno para él. No lo va a ver de esa manera, porque forma parte de su naturaleza pecaminosa. Y vamos a ir a un versículo que siempre se utiliza para hablar acerca de por qué debemos nosotros congregarnos, y está en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y me llamó la atención como dice en la versión NBI, dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hermanos, si la Escritura, si Dios nos llama y nos invita a congregarnos, porque es necesario para la vida espiritual de los creyentes, ¿por qué debiéramos esperar que un creyente vea esto como una necesidad? Porque es lo más natural, porque es Dios quien lo está ordenando, porque no es una opción que da Dios, sino que dice la Escritura: no dejemos
no dejen de congregarse, como algunos tienen por muy buena costumbre, como algunos lo practican. No debemos dejar de congregarnos. Y para aquellos que no conocen a Cristo, aquí tenemos la primera razón por la cual los creyentes se congregan. Porque Dios así lo ha dicho. Amén. Dios así lo ha dicho, que no debemos dejar de congregarnos. El versículo termina diciendo: con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El incrédulo, el no creyente, no visualiza el término de los tiempos, porque vive ensimismado en él mismo. El inconverso no está pensando en que Cristo viene. El inconverso no está consciente y no vive pensando en el día a día que se va a morir y dónde va a ir su alma. El inconverso no está pensando en que Cristo va a venir por su iglesia. Por tanto, él no verá como algo necesario el congregarse, el buscar la comunión con Dios, el buscar la comunión con los hermanos. Pero sí el creyente debiera ver como algo absolutamente necesario el congregarse, porque allí es donde Él ha provisto todo lo necesario para nosotros como creyentes, para que nosotros podamos crecer, podamos madurar, podamos perseverar en la fe, considerando siempre, y esto es lo que debe considerar el creyente, debemos congregarnos y debemos acudir a estas asambleas, a estas reuniones, a estos cultos, porque de aquella manera que Dios está preservando a su iglesia, a los creyentes, para cuando Cristo venga por ella. Amén. Es por eso que el creyente no debe perder de vista, no debe perder la conciencia de que son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos. Y así debemos pensar por nuestro bien espiritual. Y como el tiempo se agota y como el tiempo se agota y el fin se acerca, el creyente procurará siempre estar ocupado en obedecer la palabra de Dios. El creyente buscará obedecer. Entonces, no es normal escuchar a un creyente hacer la siguiente pregunta: ¿y por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Y por qué es necesario que yo vaya todos los domingos? ¿Y por qué es necesario que yo vaya a esto, otro? Si Dios ya me perdonó. Eso demuestra algo en aquel creyente, ¿Qué demuestra, Javi? de quien no ha nacido de nuevo. Lo hemos aprendido en Vida Abundante. Me Que recuerda no ha el tiro. nacido de nuevo. Porque la nueva naturaleza ahora nos va a llevar a anhelar estar donde la iglesia está. El deseo de obedecer la palabra de Dios es lo que un nacido de nuevo debe experimentar. Y el congregarse es parte de aquello. Amén. Ahora yo me hacía una pregunta cuando lo podía ahí escribir. También tenemos que tener cuidado cuando hay un creyente que atraviesa tiempos de dificultad y quizás no siente ganas de congregarse. Está desanimado y un montón de procesos que puede vivir ese creyente en su vida. El que ese desánimo a veces o por diferentes razones ese creyente manifiesta un deseo de no congregarse, de no estar, no quiere decir necesariamente que no sea un creyente. Quizás le faltará madurar, le faltará aprender, le faltará crecer, pero Dios está trabajando en ese creyente. Amén. ¿Ah? La ausencia a veces de los cultos de muchos creyentes no son necesariamente la evidencia de que no ha nacido de nuevo. Pero preocupante es y muy distinto es cuando hay alguien que lleva años y años asistiendo a una congregación y es inconstante siempre. Algo de lo que hace el versículo que tú acabas de hacer, una de las ideas centrales de este versículo es poder animar al creyente, es poder animarlo a que pueda mantener una comunión con otros hermanos. El autor de Hebreos escribe estas palabras para animar.
no para, como tú decías, no para que tú te aísles de la comunidad que te mantiene, que te apoya. Amén. Y como tú decías, especialmente en tiempos difíciles, nos anima porque cada creyente debe considerar importante el consejo que el autor nos da en esta carta. Perdón. Cuando son en estos momentos de dificultad, cuando nosotros la estamos, como tú decías, estamos quizás pasando por un proceso donde, claro, uno puede decir, oye, este nos ha convertido, pero no sabemos qué es lo que realmente está pasando en él. Y ahí, como parte de la iglesia, como yo soy la iglesia, debo preocuparme por aquel hermano. Y animarlo, al igual que lo hace este versículo. No debemos olvidar que existe un enemigo que está, pero con el ojo puesto en nosotros. Y más aún en aquel creyente que está pasando por algún momento difícil. Y es ahí donde aquel creyente y nosotros como hermanos en la fe debemos apoyarle. No animarlo a que se siga aislando y estando en soledad, sino que podamos decirle, aquí estamos nosotros. Amén. Hay algo ahí, perdón, dime, Javi, sí, dime. Que me llama la atención de que cuando hay creyentes que atraviesan tiempos de dificultad o de desánimo, la tendencia natural de las personas es querer aislarse. Sí. Somos así. Cuando vivimos tiempos de dificultad, de desánimo, de un montón de cosas, las personas tienden a aislarse, a querer estar solos, y lo podemos ver tanto en el mundo como en la vida de los creyentes. Pero eso es un gran peligro. Lo podemos ver en el mundo cuando la gente atraviesa tiempos difíciles de dificultad y lo vive en soledad. Esas personas terminan siendo personas depresivas, personas que siempre viven con tristeza, y esa tristeza y esa soledad puede traer consecuencias terribles para esa persona. El gran porcentaje de suicidios viene producto de que esa persona se comenzó a aislar en un punto de su vida por un montón de procesos difíciles o dificultades en su vida, y se aisló y quedó solo. Y en la vida del creyente suele pasar de la misma manera. Cuando hay creyentes que atraviesan tiempos de dificultad y viene el desánimo, esos creyentes comienzan a aislarse. Y como decías tú recién, no debemos olvidar que hay uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ya quien me llamaba la atención y me recordaba de Sebastián, del hermano Sebastián, cuando colocaba este ejemplo hace unos días. Hay un rebaño de ovejas. ¿Y qué pasa si en ese rebaño hay una oveja que se comienza a alejar del rebaño y queda sola? Allí se comienza a aislar y se comienza a alejar. El león ya no tendrá su mirada en la manada, sino que su mirada, por ese innato instinto asesino que tiene, va a buscar al que está solo y lo va a devorar. Por eso es la responsabilidad de cada creyente de considerar las verdades de la Escritura y considerar que las palabras del Señor, que no estamos solos. Dios está con nosotros, pero lo otro que también que debemos considerar, y aquí hay una doble responsabilidad tanto del creyente como de la iglesia, es que hay una iglesia, es que hay un cuerpo que debe estar atento a qué está viviendo la hermana y el hermano, y no dejarlo solo. Cuando ven que ese creyente, esa hermana, ese joven, esa jovencita, comenzamos a evidenciar aquellos tipos de conducta,
la iglesia tiene la responsabilidad de acudir para proteger la vida de ese creyente o de esa persona. Amén. Como tú decías, tenemos un versículo bíblico que nos habla de aquello que es Eclesiastés capítulo 4, versículo del 9 al 10, que dice: más valen dos que uno, Bien. porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si uno cae, el otro lo levanta. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Wow. Sí, porque si cae y está solo, qué triste. Qué triste. Por eso existe la iglesia. Por eso existe la iglesia. Por eso existe la comunidad de fe. Porque nos necesitamos uno a otro. Todos nos necesitamos. Necesitamos que nos animen cuando estemos desanimados, que nos exhorten y algo que hemos podido aprender, que también nos hagan ver a través de la palabra de Dios lo que debemos mejorar. Muchas veces nosotros caímos en desánimos por nuestros mismos pecados, por nuestra desobediencia, y es ahí cuando nosotros mismos, como hermanos dentro de la comunidad, debemos estar atentos ¿saben qué? Me preocupa mi hermano. He visto cosas en él que me preocupan. Y hay que ser maduros al poder exhortarlo, animarlo, pero también llamarlo a que, a través de la palabra de Dios, a que pueda confrontar su vida. Amén. Y en el mismo contexto de Hebreo, en el capítulo 10, pero ahora en el versículo 23 y 24, dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, como decía tú recién. Por eso es importante considerar que en los tiempos que fue escrita esta carta a los hebreos, muchos cristianos del siglo I estaban abandonando las reuniones, estaban abandonando la comunidad de fe, estaban desistiendo. ¿Y por qué estaban abandonando las reuniones? ¿Por qué estaban abandonando la comunión con los hermanos? Por miedo a causa de la persecución, y aquello es adversidad. Por eso es que cuando viene la adversidad debemos considerar que en el lugar más seguro donde podemos estar es junto a la comunidad de fe, junto a la iglesia. Porque hay un montón de situaciones que si nos pillan lejos del rebaño, lejos de Dios, porque si nos alejamos del rebaño, indudablemente nos vamos a terminar alejando de la comunión con Dios. Por eso, ni aunque venga la adversidad, ¿quién no ha atravesado tiempos de adversidad y dificultad? Todo. Es difícil seguir permaneciendo, a veces sí, por nuestra naturaleza pecaminosa, es difícil. Pero debemos ir creciendo, debemos ir madurando y considerando que no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Más vale un día en su casa que 1000, dice la Escritura, ejemplarizando que es mejor estar en su casa. Otros estaban dejando de congregarse por el desánimo espiritual. Y esto es muy común. Alguien que se desanima espiritualmente, normalmente no se sobrepone a aquello para arreglar esa situación espiritual y termina tomando la decisión contraria. Ante el desánimo espiritual terminamos alejándonos del lugar seguro, donde existe el remedio, donde existe la solución a aquella decadencia espiritual. La vamos a encontrar junto a la iglesia. Es allí donde vamos a encontrar el alimento para poder fortalecernos y pasar por aquellos tiempos difíciles. Pensaban que podían vivir su fe solos. ¿Y cuántos piensan de la misma manera? No, si yo puedo vivir mi fe solo. Yo no necesito ir a una congregación. Y de la misma manera sucede en estos tiempos. Puedo
escuchar la palabra por YouTube. Pues, ¿verdad? No, si yo me conecto por YouTube y ahí veo mensajes, puedo escuchar alabanza. Por el Facebook. Claro, por Facebook. Puedo orar solo en casa. Y esos son los argumentos que dan quienes no quieren asistir a la iglesia. Pero pensar de esta manera parece ser muy aceptable, pero no es lo que Dios nos llama a hacer. Y Dios nos llama a vivir nuestra fe en comunidad. Hacerlo de una manera contraria es vivir en desobediencia. Es vivir en desobediencia. Y otro que podemos ver en este versículo, es que el autor lo finaliza argumentando que aquel día se acerca. Y esto se refiere al regreso de Cristo. La idea es que entre más cerca esté aquel día, más necesitamos estar juntos. Y yo le tengo una noticia que a lo mejor usted no sabía. Cada día que pasa es un día menos para que Cristo venga. Por tanto, cada día que pasa es aún más necesario que nos sigamos congregando. Amén. Y también aquel que no es creyente, aquel que argumenta que no es necesario congregarse, debe saber que Cristo un día regresará por su iglesia. La Escritura dice que Él regresará por su iglesia, no por el mundo entero, no por aquellos que hacen buenas obras, no por aquellos que no le hacen mal a nadie. No, Él regresará por su iglesia. Y Él regresará independiente de lo que tú puedas pensar. Si tú no crees que Él regresará, ese es tu problema. Pero Él regresará independientemente de tu pensamiento. También queremos dejar en claro que el venir a la iglesia no te garantiza la vida eterna. El que garantiza la vida eterna es Cristo. Si tú crees en Él, que Él fue a la cruz y murió por tus pecados y te arrepientes, el Señor, que es fiel y justo, perdonará tus pecados y te hará un hijo de Dios y colocará una nueva naturaleza en ti, la que te impulsará a congregarte, como lo decía anteriormente Jade. Amén, amén. Es Dios quien nos coloca es Dios quien nos hace iglesia, y nosotros somos responsables de llevar a cabo lo que Dios nos manda a hacer. Amén. Como iglesia. Y eso nos lleva a preguntarnos así como, ¿cómo vivían los primeros creyentes de hace unos par de años atrás? No un par de años. Siempre cuando hablamos de cómo era la iglesia primera, la iglesia primitiva, los más ancianos de las congregaciones comienzan a contar sus experiencias como que si esa fuera la iglesia primitiva. No, la iglesia primitiva fue la que se formó en los inicios del cristianismo, allí la que fundaron los apóstoles. Amén. Amén. Vamos a leer Hechos 2, versículo 42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una palabra que llama la atención es cuando dice perseveraban. No era algo en lo que ellos veían algo como algo ocasional o una actividad que se realizaba de vez en cuando, o una actividad que yo realizaba cuando tenía ganas, cuando quería ir, cuando tenía ánimo. Cuando exacto. Sino que era una práctica que lleva constancia, una práctica que debe ser prioridad en sus vidas, que era prioridad en sus vidas en aquel tiempo. Estos creyentes se reunían para aprender de las Escrituras, para escuchar enseñanzas de los apóstoles y profundizar en la verdad de Dios. Ellos entendían que necesitaban ser instruidos, entendían que necesitaban crecer, entendían que necesitaban corregir sus vidas conforme a lo que Dios les iba enseñando. Y esa necesidad que ellos tenían en aquel tiempo, hermano Alejandro, sigue existiendo hoy. O sea que la iglesia
los requisitos o las actividades, los requisitos de la iglesia primitiva son los mismos para nosotros. Amén. Amén. Siguen existiendo en el día de hoy. Y ninguno de nosotros llega a un punto donde ya no necesitamos aprender más de Dios. Ninguno de nosotros llega a un nivel espiritual donde digamos, no, yo ya no necesito ser enseñado o corregido o que me sigan exhortando. Es por eso que la congregación es tan necesaria en nuestras vidas. La iglesia es un lugar donde juntos, como hermanos, salió como, como la canción, necesitamos escudriñar de las Escrituras, necesitamos hacernos preguntas y aprender los unos a los otros. Es una manera que muchos quizás dicen, ¿para qué voy a ir a la oración? Me acordé de eso. ¿Para qué voy a ir a la oración si puedo orar en la casa? Qué bendiciones poder orar junto con tus hermanos. Es por eso que debemos buscar aplicar la verdad de Dios a nuestras vidas. Pero este versículo no solamente habla de la doctrina que había en aquel tiempo y que sigue existiendo ahora, como que es la misma, que se mantiene. También habla de comunión. Y esto es algo que muchas veces reducimos únicamente y a saludarnos antes y después del culto. ¿O no? Suele pasar, lamentablemente suele pasar. Pero sin embargo, la palabra utilizada aquí es koinonía. No sé si la han escuchado antes. Sí. Los chicos ahí atrás están, pero... ¿Habían escuchado la palabra koinonía? Sí, ¿y saben lo que significa? ¿No? Bueno, dejen... si no la han escuchado, ¿cómo iban a saber? Bueno, koinonía significa mucho más que una conversación casual de yo estar ahí, saludarte y ya estuvimos juntos, sino que significa compartir la vida. Significa el poder acompañarnos en este caminar en Cristo. Significa involucrarnos, no tan solamente decir, oh, ¿cómo estás? Bien, tuve una semana buena. No, sino como, ¿pero por qué? ¿Cómo estuvo tu semana? Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo...? Amén. Los creyentes de la iglesia primitiva compartían su tiempo, compartían sus cargas, compartían sus alegrías y también compartían sus necesidades. Eran una familia espiritual. Incluso, si no, tantos años que lo hice, pues, hay una clase en Vía Abundante que habla de la familia de Dios, ¿no? ¿Sí? Estamos justamente en la familia de Dios. La familia. Y si hay una característica de una familia es que tiene comunión, ¿ya? Y dice que la escritura ahí en Hechos, que dice que ellos compartían todas las cosas entre sí. Hay una canción cristiana que dice, lo tuyo era mío, algo así. Como poder volver al tiempo ya pasado, se llama la canción, pero habla de aquello, donde esa comunión, esa preocupación de familia. Quiero volver el tiempo. Exactamente. No, es otra. Ay. Sí. Pero habla de esa preocupación de familia, de esa preocupación no solamente del preguntar, sino que ir más allá del preguntar. Dice que compartían todas las cosas entre sí. Si alguien tenía necesidad, la iglesia cubría la necesidad de la iglesia. Los hermanos, los creyentes cubrían con sus bienes las necesidades de otros creyentes. ¿Ah? Hoy las iglesias suplen las necesidades de la estructura. Hoy los creyentes están dispuestos a dar para un instrumento, para una silla, para un computador, para un sinfín de cosas que hacen falta en el lugar donde se congregan, que está bien. Pero hay una menor preocupación por las necesidades de los hermanos en la fe. Y eso no puede acontecer.
la iglesia debe marcar una diferencia notable en estas cosas con el mundo. El mundo sufre necesidades, hay familias que sufren necesidades y muchas veces no tienen un círculo de amigos o de incluso de la familia que no tienen quien acuda a ellos y sufren por aquello. Pero Dios nos ha incorporado ahora a la familia de la fe, a una comunidad de fe, para que no solamente nos estimulemos con palabras y nos digamos, vamos hermano, sigue perseverando, Dios te ama. Sí, yo sé que Dios me ama, pero va mucho más allá de eso, va el desprendimiento de cosas materiales, de cosas económicas, para ir en pos y en ayuda de las necesidades de los hermanos, de los creyentes, y no solamente de los creyentes, primeramente, ¿cierto?, las necesidades de la familia de la fe, pero luego también tiene que alcanzar ese amor y esa misericordia para los que no son creyentes. Y ahí lo vamos a ver más adelante, que vaya que importa el ser un buen ejemplo de comunidad de fe para el mundo. Amén. Y como decías tú, el hecho de estar en comunión, no tan solamente es, como tú decías, preocuparnos del bienestar y todo eso, sino que conlleva mucho más que aquello, sino que también el ser una iglesia saludable no se construye solamente con reuniones, con estas reuniones que podemos tener constantemente, sino que se construye sobre creyentes comprometidos con la palabra de Dios, comprometidos en querer aprender, en la comunión, la adoración y la oración. No estamos hablando de una iglesia perfecta, porque nosotros ¿No existe? sabemos que jamás vamos a llegar a ser perfectos, pero mientras estemos de este lado de la eternidad, seguiremos siendo personas imperfectas. Bien. Y al igual que somos personas imperfectas, la iglesia tampoco va a ser perfecta, pero tratamos, debemos tratar. Pero una iglesia que persevera en estas áreas será una iglesia que va a crecer espiritualmente y que va a producir discípulos para la gloria de Dios. Amén. No somos perfectos. No. Lo vamos a ver Qué más adelante. triste, no somos perfectos. Chao. Tan buenos que somos para encontrar y querer encontrar la perfección en otro y no somos perfectos. Ay, cuánto nos cuesta aprender algunas cosas. Nos cuesta, somos desobedientes. Sí. Somos muy llegamos a lo mismo. Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47, Michael. Lo vamos a leer. ¿Lo tienes por ahí, Jado, o lo leemos Lo acá? buscamos al tiro. ¿Ah? Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Todos sintieron un profundo asombro y los apóstoles hacían muchas maravillas y señales milagrosas. Todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes. Vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Los creyentes compartían el mismo propósito cada día. Solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. Esa parte le gustó a Michael. Compartían la comida con sencillez y alegría. Alababan a Dios y todo el pueblo, mire, y todo el pueblo los estimaba mucho. No solamente los creyentes, sino que dice, todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué hermosa era esta iglesia ahí! ¿Ah? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Bueno, todos debiéramos decir,
todos los creyentes que escuchan este programa debieran decir, la mía es así. Amén. Debiéramos decir. Al leer estos versículos podemos ver cómo estos creyentes vivían y eran para muchos inconversos un ejemplo. Los creyentes de la iglesia primitiva vivían de tal manera que eran admirados por todo el pueblo. Y no solamente eran admirados por muchos que no eran creyentes, sino que algunos del pueblo les tenían estima por cómo ellos eran. Y me llama la atención que terminando el versículo 47, la Escritura dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y allí podemos ver un montón de cosas que suceden y que hacía la iglesia primitiva y que finalizaba y concluía con esto. El Señor añadía a los que habían de ser salvos. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Oraba, perseveraban juntos, estudiaban la doctrina de los apóstoles, estudiaban la palabra, se reunían, compartían todo lo que tenían. Eran una iglesia que si bien era perseguida, pero era admirada, a pesar de que muchos quizás querían apresarlo y querían matarlo y eliminarlo, pero con asombro decían, pero oye, pero ¿cuántos se aman? Pero qué diferentes son. Y producto de todas estas cosas, dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. A veces nosotros cortamos ahí solamente, decimos, no, es que para que una iglesia crezca y el Señor añada a la iglesia a los que han de ser salvos, la iglesia hay una cosa que tiene que hacer, y es estudiar la palabra, y es escudriñar las Escrituras, y es orar, y estar allí, lo que nos imaginamos nosotros ahí, comiéndose la palabra, orando, ayunando, y el Señor añade a la iglesia a los que habían salvos. No, pero hay un montón de cosas más que añade estos versículos de hecho, que no podemos nosotros dejarlos como que no importan, porque por algo quedaron escritos allí. Y todo, si la iglesia comienza a practicar todo esto, será un buen ejemplo para el mundo. Y a pesar de que el mundo rechace la iglesia, tendrá que reconocer que la iglesia es diferente, que es una familia diferente. Y si bien sabemos que la salvación es del Señor, que es el Señor el que salva, también es importante considerar que la iglesia debe ser ejemplo de transformación. Debe dar un buen testimonio, debe reflejar a Cristo en una comunidad de fe que sea indiferente hacia las necesidades y el dolor de otros. Será una comunidad que será mal vista por los que no son creyentes. No basta con abandonar el pecado, debemos aprender a ser individuos que reflejen el amor, la misericordia y la comunión, ya que esta es una marca distintiva de la iglesia del Señor. Amén. 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 Hay algo que hemos visto, ya que cuál es importante es el consagrarse. También es importante consagrarse, También. pero para eso hay que congregarse. Una cosa lleva a la otra. Que es importante el congregarse. Y el ejemplo de la iglesia primitiva nos viene como anillo al dedo. Queremos detenernos un momento y hay algo que ayer le compartí a Alejandro y a mí me dio mucha risa porque dije, justo es con lo que tenemos que dar y suele pasar que la gente inconversa, y lamentablemente, no solamente los inconversos, dan excusas para no asistir a la iglesia, para no congregarse. Y es lamentable porque no... ¿Pero son buenas o malas excusas? ¿Hay alguna excusa buena? ¡Ay! Mala la No, excusa. pues las excusas siempre son para faltar, para... Y tenemos 7 excusas. Y vamos a ir con la primera. ¿Cuál es la primera excusa que dan los no creyentes en su
gran porcentaje y también creyentes. ¿Cuáles son esas malas excusas que damos a veces? Ay, no voy a ir a la iglesia porque ¿Por estoy qué? estoy No, cansada. yo eso no lo he escuchado nunca. No, No voy a ir y digo que estoy cansado. no. Con todo respeto, Pero con respeto. con respeto. Queremos decirle que lamentablemente siempre va a estar cansado. Siempre vamos a estar cansados. Vivimos en una sociedad donde todo es rápido. Todo queremos hacerlo de manera acelerada. Estamos llenos de responsabilidades, nuestros trabajos, nuestra familia, nuestros estudios, nuestras preocupaciones. Pero si esperamos el día perfecto para poder ir a la iglesia, probablemente nunca va a ir a la iglesia, porque nosotros estamos constantemente en todas estas cosas. Pero tenemos una solución. ¿Cuál es la solución si decimos que estamos cansados? Que queremos Como descansar? sabemos que nuestro cuerpo se cansa, le tenemos una buena noticia. ¿Cuál es? Tenemos muchas sillas. Silla bastante cómoda. Son muy cómodas las sillas que tenemos acá. Y la realidad es que muchas veces podemos llegar cansados a este lugar. Pero como nos vamos, no nos vamos cansados, nos vamos fortalecidos espiritualmente. Amén. Y esa era la primera excusa que la gente suele dar. Estoy cansado. Estoy cansado. ¿Cuál es la segunda excusa? La mala excusa, la segunda. La mala excusa. ¿Qué damos para no ir a la iglesia? Esa es una mala excusa. Bueno, esta sí la dan los inconversos. Sí. Esperamos que sean solamente los inconversos. Yo la verdad nunca lo he escuchado de alguien que conozca que sea creyente. Espero que hasta el momento no la he escuchado. Pero no conozco a nadie. No ¿Para qué conozco voy a a ir si no conozco a nadie? Pero ¿cómo? Es precisamente yendo a la iglesia, es como va a poder conocer gente. Nadie llega conociendo a todo el mundo. Yo la verdad cuando llegué, tengo que ser honesta, cuando llegué acá a la iglesia ya era parte de mi familia, conocía, no me costó tanto, pero eso no es una excusa para no poder acercarse. Si te das la oportunidad de poder participar y conversar y compartir con la gente que asiste, muy pronto vas a poder formar relaciones significativas dentro de la comunidad de fe. Y esa es una excusa muy, muy barata, Muy mala. muy mala. ¿Cuál es la tercera excusa? Oye, está buena. Sí. ¿Sabes que yo te excusa a veces no en la cantidad de tiempo, pero sí en semanas o meses puede ser? Sí. La he escuchado en creyentes. Sí, podríamos cambiar el... No, pero es que es buena. Bajarle el porcentaje. Bajar el de porcentaje. Ya le voy a cambiar el porcentaje. La próxima semana voy. Le teníamos puesto el próximo año voy. Tiempo. Sí. Pero tiene razón Alejandro. Aquí tengo puesto que eso lo escuché de la misma persona la semana pasada. O el año pasado le escuché decir, no, si el próximo año voy. Sí. Y este año va por lo mismo. A veces hacemos la invitación nosotros a alguien y dice, ¿sabes qué? De verdad he pensado y el próximo año voy a empezar a ir a la iglesia. Mira, hay algo que nos reímos, pero es una razón por la cual nosotros siempre postergamos cosas y son cosas importantes. El congregarse, si nosotros entendemos lo que es congregarse, es importante y es una oportunidad para acercarse a Dios, porque siempre hoy va a ser el mejor día para acercarnos a Dios. ¿Cuál es la cuarta excusa? Esta sí la he escuchado. Sí, la he escuchado. La he escuchado. Dice, no me siento cerca de Dios. ¿La han escuchado? Sí. Y precisamente por eso que necesitamos congregarnos. Necesitas congregarte. Muchas veces esperamos sentirnos espiritualmente fuertes para acercarnos al Señor. Pero cuando en realidad deberíamos acercarnos al Señor precisamente porque estamos débiles. Entonces la iglesia es uno de los medios que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe. La excusa número 5. Está buena. Oh, yo me reí mucho. Es que de verdad, sabes que todas las excusas que están escritas ahí, alguna vez las hemos escuchado. Sí,
y nosotros les estamos dando tips para que puedan responderlas. Dice, la gente de la iglesia es muy rara. Oye, es raro. Oye, Michael, es raro. Es raro, Michael. ¿No? Pero si nosotros somos raros, lo más probable es que quien haya dado esta excusa también lo sea. Porque la verdad es que todos somos raros de alguna manera. Y más importante aún, todos somos imperfectos, como lo decíamos delante. La iglesia nunca ha sido un museo para personas perfectas y personas que son dignas de elogiar, sino que la iglesia es un lugar donde personas imperfectas buscan seguir a un Salvador perfecto. Nos quedan dos excusas y la secta dice, iré cuando tenga menos problemas. Entonces nunca va a venir. No va a venir. No va a venir nunca, porque siempre habrá algo en nuestras vidas. Tengo tantas cosas en mi cabeza que no tengo cabeza como para ir a la iglesia. No, sabes que no tengo con quién ir, no estoy, no puedo pensar de tanto problema que tengo, no sé qué hacer. Y por eso tiene que venir. es por esa razón que es importante venir. Y es justamente cuando estamos más cargados, más necesitamos buscar de Dios. Y aún más, caminar juntos a quienes nos pueden apoyar. Y la última, hay muchas más. Hay muchas, 7, sí. Yo creo que ustedes en casa tienen que estar también, ahí. También acordándose de muchas excusas que usted mismo ha dado alguna vez. ¿Por qué no va a la iglesia? Sí, ahí si tienen alguna excusa, ahí colóquenla en los comentarios para después nosotros leerla y darlas. No. Y la última excusa es esta. Es buena, dice. Esta yo la he escuchado mucho. Yo veo Sí. que esa es la top de top. Sí, por eso la dejamos para el final. La top de top. Y no la escuchamos demasiado. Yo creo que es una de las que se repite y no, los chillos yo creo que también se la han hecho. Y dice, no voy a la iglesia porque hay gente hipócrita. ¿Se la han hecho o no se la han hecho? No, Michael está en el tercer cielo. No, no, preguntamos mal por ahí. Pero le preguntamos a usted en su casa, ¿le han dado esta excusa? Pero vamos a hacer un ejercicio. Le hago yo esta pregunta a ustedes. Si usted va al trabajo, si usted va al colegio, a la universidad, ¿hay gente hipócrita ahí? Si usted va al mall, si usted va al cine, si usted va al estadio, si usted va al supermercado, si usted vaya donde vaya, obviamente en todos lados hay gente hipócrita. La diferencia es que normalmente esta excusa solamente se utiliza cuando se habla de la iglesia. ¿Te has dado cuenta? Por lo mismo, porque nuestra carne se rehúsa a la idea de obedecer a Dios en este punto, de congregarse, de acudir donde Dios pide que nosotros vamos. Es la carne. La carne no se opone a que tú te vayas al colegio, la carne no se opone a que tú vayas a un mall, la carne no se opone a que vayas a un estadio, la carne no se opone a que tú vayas al cine. Me acordé de otra excusa que también saliera como hoy no fui porque me quedé dormido. Ah, pero no te quedaste dormido con la alarma para el trabajo. Así como... Claro. Y claro, esta viene como arraigada a la iglesia y ciertamente no podemos mentirnos y decir, no, si la iglesia es perfecta, no. Hay personas que actúan incorrectamente dentro de la iglesia, pero eso no invalida el propósito que Dios tiene para su pueblo. No dejamos, es como, no dejo de ir al hospital porque hay enfermos. Exacto. No, yo no voy a ir al hospital porque hay enfermos. No, no debemos hacer esto mismo con la iglesia. No debemos rechazar la iglesia porque está compuesta por personas imperfectas
que aún están siendo transformadas por el Señor. Amén. Por eso es necesario orar pidiéndole a Dios que coloque ese deseo y ese anhelo de acercarnos a Él cada día y ser parte de la familia de la fe. Por eso, como iglesia local, como iglesia de aquí, Panguilemo, queremos hacerte la siguiente invitación: a que seas parte de nuestra comunidad de fe e invitarte a que seas parte de las actividades que como comunidad tenemos para perseverar juntos hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Y los cultos son los domingos a las 11:30 de la mañana. Bien, Jade, bien. Por eso, no seamos como aquellos cristianos, aquellos que dicen ser cristianos y argumentan que no tienen necesidad de asistir a una comunidad de fe. Yo tengo mi Biblia, la leo en casa, me alimento a través de las redes sociales. Esas excusas debieran salir de nuestro vocabulario. Y hay una pequeña historia, o un ejemplo, mira la palabra que voy a utilizar, un ejemplo para ejemplarizar. ¡Ah, lo dijiste bien! Yeah. Un hombre le dijo a su pastor: pastor, yo ya no me voy a congregar más. Tengo 30 años de venir a la iglesia y en estos 30 años he escuchado al menos 3.000 sermones. En 30 años sacó la cuenta, dijo: vengo el domingo, vengo el miércoles, vengo el jueves. He escuchado al menos 3.000 sermones, pero si usted me pregunta, no me recuerdo de casi ninguno de estos 3.000 sermones. Y como no me acuerdo, podría decir que casi no me acuerdo perdón. Pero si usted me pregunta, yo no me acuerdo de casi ninguno. Y como no me acuerdo, podría decir que casi no me ha servido haberme congregado durante 30 años. Así que pienso que no es tan necesario venir a la iglesia. Imagínese, pastor, 30 años congregándome. ¿Cuántos años llevas tú congregándote? ¿Cuántos llevas tú? Y si hoy empezamos a recordar, hoy que hemos escuchado sermones, hoy que hemos acudido a hartas clases, y nos recordamos de todas las clases, de todos los sermones que hemos escuchado todos estos años. No nos recordamos. Entonces no es necesario venir a la iglesia, pues muchachos. ¿Para qué? Si no nos vamos a recordar. ¿Cierto? ¿Quién se recuerda de qué se predicó hace 3 semanas atrás, 4 semanas atrás? A veces ni los que les toca predicar se acuerdan, menos los hermanos. Entonces no vale la pena venir a la iglesia, le decía este hermano a su pastor. A lo que el pastor le respondió muy humildemente de la siguiente manera: hermano, entiendo, quisiera entenderte, pero quisiera pedirte que consideraras tu decisión de abandonar la congregación. Mira, y te pondré un ejemplo. Yo he estado casado 30 años. Mi esposa me ha cocinado un montón de recetas. Y si usted me lo pregunta en este momento, no me recuerdo de casi ninguna de esas recetas. Me ha preparado un montón de comidas exquisitas que alguna vez he probado, pero no me recuerdo de las recetas, no me recuerdo cuándo las comí, no tengo memoria de aquello. Ni siquiera recuerdo lo que comí en detalle la semana pasada, mucho menos me recordaré qué almorcé hace 15 años atrás. Pero sí hay algo que te puedo decir, y hay algo que te puedo garantizar, que si yo no comía, si mi esposa no me hubiera
no se hubiera preocupado por alimentarme durante estos 30 años, lo más seguro es que yo me hubiera muerto. Por eso, de la misma manera, nosotros debemos considerar que cada palabra, que cada mensaje que hemos oído durante tanto tiempo, durante tantos años, ha sido el alimento necesario para mantenernos vivos y saludables. Como dice Mateo capítulo 4, versículo 4, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué viviremos espiritualmente nosotros? ¿Qué nos dará vida espiritual? ¿Qué nos mantendrá vivos? La palabra de Dios. Por eso es importante que te congregues, porque el día que te dejes de congregar vas a dejar de oír la palabra de Dios, vas a dejar de comer este pan de vida. Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. El alimento del creyente es la palabra de Dios. ¿Y dónde encontraremos la palabra de Dios? ¿En YouTube? ¿Dónde? ¿En el mall? ¿En el estadio? ¿En el cine? ¿En la casa? ¿En la iglesia? ¿En la comunidad de fe? Job, capítulo 23, versículo 12. Dice: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Wow. Consideraba la palabra de Dios de mucho más valor para él, para alimentarse, que la comida. Háblame, Señor. ¿Ah? El Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Este es un versículo que lo solemos escuchar en vía abundante. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que hace a un creyente permanecer, crecer, madurar, desarrollarse? La palabra de Dios. Si te quedas en casa, si no te congregas, no vas a crecer, no vamos a crecer, no vamos a madurar nunca. Y eso lo podemos ver en nuestra vida. Más de alguna vez yo lo he palpado, lo he experimentado, y seguramente tú también lo has experimentado. Cada vez que nos comenzamos a descuidar de la comunión con Dios, del alimentarnos de la Escritura, comenzamos a desfallecer, nuestras fuerzas comienzan a disminuir, quedamos expuestos a un montón de enfermedades espirituales que vienen a nuestra vida. Por eso es importante alimentarse espiritualmente. Por eso, queridos hermanos y amigos, la idea central de la Biblia es que Dios la usa no como un libro de reglas solamente, sino que Él la usa como alimento. Por eso utiliza las comparaciones con el pan, con la leche, con la miel, con el agua. Porque si el cuerpo natural muere sin comida, también la vida espiritual de una persona se debilita hasta la muerte por falta de oír la palabra de Dios. ¿Y dónde podrás oír la palabra de Dios? En la iglesia. En la iglesia, con los hermanos. Y es por eso que un inconverso no verá necesario congregarse y venir a escuchar palabra y venir a adorar a Dios, porque no forma parte de su naturaleza y porque está muerto espiritualmente. Estos individuos jamás podrán comprender en plenitud lo necesario que es congregarse, a menos que Dios intervenga en sus vidas
y cambie la naturaleza pecaminosa y ponga en cada uno de ellos su espíritu. Amén. ¿Eh? Es Amén. importante congregarse. Amén. Es allí donde en la congregación vamos a poder ver la exposición de la Escritura, donde vamos a ser exhortados, donde vamos a ser corregidos, donde vamos a ser fortalecidos, donde podemos compartir con otros creyentes que están recorriendo el mismo camino. No lo corremos solos, lo corremos todos corremos la misma carrera, y por eso no debemos menospreciar el privilegio que tenemos el de consagrarnos. Cuando yo leía esto decía, ay, no lleva a otro tema, pero muy corto. El congregarse es un privilegio. Hay países donde no se les permite tener la comunión que nosotros hoy en día tenemos el privilegio de tenerlo. Hay gente que corre con sus hermanos para poder exaltar y adorar a Dios escondidos. Y el privilegio que tenemos nosotros de llegar libremente acá debe ser dar gracias a Dios y el poder aprovechar esto que tenemos. No debemos verlo como una carga, debemos verlo como una bendición que Dios nos permite tener. No debemos verlo como una obligación, debemos verlo como un regalo de Dios para nuestra vida espiritual. Claro, como decía el último comentario, a veces vemos nosotros la Biblia como un libro de reglas. Si tú no te congregas, te vas a perder. Si tú no te congregas, te vas a enfermar. Si tú no te congregas, el diablo va a hacer. No es un libro solamente de reglas, sino que debemos mirarlo, sobre todo los creyentes. Debemos mirar a la Biblia, la palabra de Dios, como el alimento, que es absolutamente necesario para la vida espiritual del creyente. El creyente que no come escritura, el creyente que no se alimenta, va a ser una persona que a la larga se va a morir o se va a enfermar espiritualmente. Póngale el nombre que usted quiera, se va a debilitar. Y qué pena da que muchas veces nos encontramos con estas situaciones en muchas congregaciones. Creyentes que se ausentan 2 semanas, 3 semanas y después vuelven como que si nada hubiera pasado. Nunca nada pasó y no le afectó en nada. Si no te afectó en nada dejar de congregarte durante un mes, durante 3 semanas, yo creo que estamos en presencia de lo que dijiste al principio. Estamos en presencia de alguien que no ha nacido de nuevo. Amén. Eso. Amén. ¿Tiene algo más por ahí? Sí, para ir ya terminando porque estamos en la hora. Vamos a volver a hacer la pregunta que hicimos al inicio. ¿Por qué debemos ir a la iglesia? Después de todo lo que hemos visto a través de nosotros, decía yo, tuvimos mucha suerte con la pregunta que nos tocó, porque teníamos mucha base bíblica de la cual poder argumentar todo lo que nosotros hemos dicho. Y a través de lo que hemos visto a través de su palabra, la respuesta es muy clara. Debemos congregarnos porque es un mandato bíblico. Debemos congregarnos porque Dios no diseñó la vida cristiana para vivirla en aislamiento. Debemos porque necesitamos escuchar la palabra de Dios. Debemos congregarnos porque debemos ser exhortados, animados y fortalecidos entre los creyentes. Debemos congregarnos porque necesitamos crecer espiritualmente y también formarnos parte de una familia espiritual que Dios mismo ha establecido en su palabra. Amén. La iglesia, como decíamos al principio, no es el edificio en sí. La iglesia es el pueblo de Dios, redimido por Cristo. Y cuando ese pueblo se reúne para adorar y aprender la palabra de Dios y compartir su vida, está cumpliendo el propósito el cual Dios nos llamó. Amén. Amén. También podemos entender
Porque una persona que no ha nacido de nuevo, te me adelantaste, Perdón. No ve la necesidad de congregarse. La Biblia enseña que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Por eso muchas veces un inconverso verá la iglesia como simplemente una reunión más y la iglesia ahí. Pero cuando Dios transforma el corazón de aquella persona, cuando Dios transforme tu vida, también va a transformar tus deseos, como lo comentábamos al principio. Un nacido de nuevo. Comienza a producir en tu vida el deseo y el amor por su palabra, el amor por la presencia de su Espíritu Santo y también amor por su iglesia, por su pueblo, por aquellos que viven en Cristo. Y amor por aquellos que antes para tu vida quizás no tenía importancia. Por eso queremos animarlos, especialmente a aquellos creyentes que por distintas razones o por distintas circunstancias se han ido aislando y alejando de sus congregaciones. Quizás comenzaste, como decía Jano, faltando un domingo y dijimos, no pasó nada. El próximo domingo me salió un panorama, no voy a ir. Así que pasó, el pastor no me habló, mi hermano nadie me preguntó, voy a seguir faltando. Ya, y uno va agarrando el ritmo, ya después no es un día, no es falté a las actividades de la semana, no falta un domingo, va un mes, 2 meses y sin darte cuenta, te terminaste aislando y alejando de donde te conviene estar. Y hoy queremos animarte. Si tú estás en aquella situación, vuelve a buscar de Dios, vuelve a caminar junto a tus hermanos, a formar de manera activa junto a tu familia de fe, porque Dios no te llamó a caminar solo. Amén. Dice. Y ese ha sido el tema. No queremos, antes de finalizar este programa del día de hoy, sin dejar de hacerle la invitación a aquellos que no asisten a una congregación, sobre todo aquellos que quizás nunca han sido parte de una iglesia evangélica, una iglesia cristiana. Si quizás te sientes, porque en algún momento pasamos por aquellos puntos, te sientes que no eres importante, que la vida no tiene sentido, que hay un montón de adversidades en tu vida, déjame decirte que esas adversidades quizás Dios las está poniendo en ti para que puedas abrir tus ojos y puedas ver a Dios como tu creador, como tu salvador, porque Él quiere salvar tu vida para que tú puedas tener vida eterna, pero también Él quiere, a través de salvar tu vida, quiere hacerte parte de la familia de la fe, una nueva familia, donde tú vas a encontrar hermanos, donde tú vas a encontrar buenas amistades, donde tú vas a encontrar compañía, comunión, palabra de Dios para tu vida. Y te vas a dar cuenta que al pasar el tiempo vas a decir, ¿por qué no tomé antes la decisión de volverme al Señor y ser parte de la familia de la fe? Pero este es el tiempo que Dios te ha regalado a ti y nos ha regalado a nosotros para que podamos estar conectados, tú allá, nosotros acá, pero que podamos ver en esta noche ya a Dios provocando absolutamente todo, provocando que estemos nosotros acá y provocando que tú estés escuchando allá. Amén. Y que no nos pueda ver a nosotros, sino que puedas ver a Dios hablando a tu vida y haciendo un llamado a tu vida para que vengas a incorporarte a la familia de la fe, a esta comunidad de fe. Si tú no sé de dónde eres, si eres de otra ciudad, nosotros somos de Talca, de la localidad de Panguilemo, pero si tú eres de otro lugar, quizás no sé de dónde nos estás viendo, acude a una congregación,
y busca al Señor mientras Él pueda ser hallado. Y si tú eres de Talca, si tú eres de esta localidad de Panguilemo, de los lugares cercanos, Pelarco, San Rafael, Santa Rita, Altopangue, porque también hay gente que antes era inconversa de Altopangue y llegó a este lugar, le hacemos la invitación a nuestra congregación. Si usted no tiene dónde asistir, si usted no asiste a una congregación, si tú estás en tu casa, te congregaste por algún tiempo, vuélvete al Señor, y aquí están las puertas abiertas cada domingo a las 11:30 de la mañana. Te va a estar esperando ahí un hermano en la puerta, te va a dar un abrazo y te va a decir bienvenido a este lugar. Amén. Y bueno, ya estamos terminando. Amén. Y hay algo que quería decir con respecto a una de las excusas que suelen dar, era de que yo no voy. Suele no ser así porque son hipócritas, es decir, no voy porque está lleno de gente hipócrita, sino que también dicen, no, porque todos se creen perfectos. Quiero terminar con eso, porque yo creo que una de las cosas que más se repite, y en mi caso es una de las que más me han dicho, la iglesia no es perfecta. La iglesia jamás alcanzará una perfección como la perfección que solamente Dios tiene, porque está compuesta por gente que es imperfecta, y lamentablemente va a haber dentro de las congregaciones, yo creo que dentro de todas va a haber gente que actúe de manera incorrecta, pero es el lugar que Dios ha establecido para que juntos crezcamos, aprendamos y seamos edificados y perseveremos hasta que Él vuelva, hasta el día en el que Él vuelva por su iglesia. Así que no sé si quieres agregar algo más. No, eso solamente. Vamos a ir damos por terminado el tema. Vamos. Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad, el Dios que a los vientos le obedece.